Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano en mente sana. Soy la profesora Brenda Maldonado y es un gusto encontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 3. El título de la sesión es Revisando tu puntuación y ortografía en informes. Trabajar con nuestra ortografía y redacción es muy importante, ¿no es así, profesora? Si no la practicamos, podemos encontrarnos con dificultades al comunicarnos de manera escrita. No tengo dudas de que esta sesión será muy enriquecedora. ¿Todo listo? ¡Aquí vamos! Analizaremos juntos los aspectos fundamentales para el uso de la ortografía al revisar informes. El aprendizaje esperado de esta sesión es: describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Y nuestro propósito, revisar puntuación y ortografía de informes. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que revisemos es para reforzar nuestro conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que se les presenten. Cuando a mí me han surgido dudas, revisar los apuntes que tomo o las explicaciones del libro de texto me ayudan a resolverlas. Para iniciar esta sesión, quiero hacerles una pregunta. Ustedes, ¿por qué creen que es importante utilizar adecuadamente la ortografía y la puntuación al momento de escribir un texto? Yo pienso que la ortografía y la puntuación nos ayudan a expresar nuestras ideas de una manera más clara. Sin estas herramientas sería más complicado que alguien entendiera lo que escribimos. Hasta podrían generarse malos entendidos. Exactamente. Saber usar la ortografía nos ayuda a reducir las ambigüedades. Es la base de una comunicación efectiva. La escritura es una de las formas que más utilizamos para comunicarnos. Por tal motivo es importante reflexionar acerca del uso adecuado de la puntuación y de la ortografía. Vamos a ver un ejemplo de un texto sin la puntuación adecuada. Delicioso pan relleno de muerto, vengan a probarlo. ¿Ustedes qué entendieron en este anuncio publicitario? ¿Cómo lo interpretan? La verdad es que aunque se pueda comprender, suena incoherente. Hasta pareciera que el pan está relleno de un muerto. Requiere un esfuerzo extra por parte del lector, ¿no creen? Este anuncio sin puntuación provocaría risa y tal vez hasta miedo. Veamos el mismo anuncio pero utilizando signos de puntuación y modificando un poco su sintaxis. Delicioso pan de muerto relleno. Venga a probarlo. Vaya, ahora se puede leer más claramente. ¿Y qué tal si agregamos unos signos de exclamación y cambiamos un poco el orden de este anuncio publicitario? Pan de muerto relleno. Delicioso. Venga a probarlo. ¿Qué les parece el cambio? ¿Se entiende mejor la información? Esa persona incluso podría tener más ventas de sus productos con un anuncio mejor redactado. En la actualidad, la escritura ha ganado terreno en todos los ámbitos. Un gran número de personas hacemos uso de esta, ya sea para dejar un mensaje, llenar un formulario, escribir una carta, hacer una petición y hasta redactar un texto académico o informe. Por eso, profesora, yo pienso que lo mejor es que nos preocupemos porque todo lo que escribamos pueda cumplir su cometido, que es comunicarnos efectivamente. Y para eso es necesario prestar mucha atención a la puntuación y la ortografía. Revisemos algunos elementos que nos ayudarán a reconocer la importancia de la ortografía en nuestros textos. Presten atención a lo que nos compartirán los personajes
María Moliner y Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Sabían que María Moliner fue lexicógrafa y autora del Diccionario del Uso del Español? Y por otro lado, Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista y dramaturgo español. Ahora veamos un video acerca de la importancia de revisar la ortografía. Hay reglas ortográficas fáciles de aprender. Por ejemplo, el cambio de la letra Z por la letra C cuando usamos el plural de ciertas palabras como arroz, arroces, feliz, felices, capaz, capaces, pez, peces, luz, luce. Así podemos concluir que las palabras que terminan en Z, al pasar al plural, se escriben con C. Tenemos otras reglas que son invariables. Por ejemplo, las palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, habilidad, debilidad, culpabilidad, entre otras, siempre se escriben con B alta. Excepciones a esta regla son las palabras movilidad y civilidad. Otra regla que se puede memorizar fácilmente es el uso de la H en palabras que empiezan con el diptongo UE, hueco, huelga, huerto, huella. Todas las palabras que empiezan con el diptongo UE se escriben con H inicial. ¿Qué piensan ahora que han escuchado a los personajes del video? Reforzar nuestra ortografía y observar nuestra puntuación es fundamental. Es recomendable contar con un diccionario al momento de realizar nuestro informe u otro tipo de texto. Es una gran estrategia. Teniéndolo a la mano, podrás conocer el significado de todas las palabras que vas a usar, además de corroborar la manera correcta de escribir aquellas con las que tengas dudas. Con el apoyo del diccionario, podremos redactar textos con mayor seguridad. Además de la ortografía, la puntuación también tiene una importancia fundamental en la construcción de los textos, pues permite jerarquizar las ideas, dar estructura al escrito, destacar ideas principales, evitar ambigüedades, hacer comprensibles las oraciones. Por ejemplo, usar los dos puntos. Estos indican una pausa que nos ayudan a notar la relación entre lo que se dice y el texto que le sigue, o bien preparar una numeración explicativa. ¿Podría poner un ejemplo, profesora? Claro que sí. Un ejemplo aplicado en una numeración de elementos puede ser el siguiente. Algunos medios de comunicación explorados en este informe fueron televisión, teléfono, redes sociales, correo electrónico, entre otros. Se percataron de cómo antes del listado el autor utilizó los dos puntos. También al elaborar un informe, pueden emplearlos para hacer referencia a un texto o a un autor. Los anuncios en los medios de comunicación en ocasiones provocan que las personas compren cosas que no necesitan, como lo explica el autor en su libro. Los medios de comunicación tienen estrategias para convencer al consumidor de que compre productos que no son de uso indispensable. Me parece que con estos signos conseguimos una mejor explicación y ejemplos más claros de aquello que buscamos describir. En este ejemplo pude identificar el uso de las comillas. Excelente observación. Las comillas en este caso hacen referencia a una cita de autor. Gracias a ellas marcamos que esta idea no nos pertenece a nosotros, sino a alguien más. En este caso indican que la oración fue escrita en un libro. Es muy útil saber cómo las comillas y los dos puntos nos ayudan a estructurar mejor nuestras ideas al escribir. También está el punto y seguido, que se usa al final de una oración, que no depende de otra para entenderse. Veamos un ejemplo tomado de las conclusiones de un informe. Es importante aprender cómo obtener información acerca de los productos comerciales.
Los mensajes no necesariamente están ofreciendo el producto. Muchas veces lo que venden es una imagen. En la primera oración se explica una idea sobre la importancia de obtener información de los productos, pero en la segunda se habla de cómo los mensajes publicitarios no venden un producto, sino una imagen. Exacto, y aunque ambas oraciones se complementan, estas se pueden separar y siguen siendo comprensibles. Para esto nos sirve el punto y seguido. El punto y aparte, por su lado, nos ayuda a separar párrafos completos, es decir, separa grupos de ideas que se interrelacionan. Ya me quedó más claro. El punto y seguido separa ideas que se complementan y que son más cercanas entre sí, mientras que el punto y aparte separa grandes bloques que giran en torno a una idea central. Esos bloques que visualmente podemos distinguir en un escrito se llaman párrafos. Ahora veamos el uso de la coma. Esta se utiliza para separar oraciones subordinadas, es decir, oraciones que se encuentran juntas y que se complementan una con la otra. Una de estas oraciones depende de la otra, ya que sin la oración principal tiene un sentido incompleto. Las comas también se utilizan para separar diversos elementos de una serie o enumeración. Vamos a un ejemplo. Dependiendo del medio por el que se difunden los mensajes publicitarios, estos se conforman de elementos como imagen, sonido y principalmente de palabras. Las comas en este caso me ayudaron a comprender mejor la oración y separaron adecuadamente las oraciones para que no hubiese errores de percepción al leerla. Otro elemento de la ortografía que tampoco debemos olvidar es el uso de las mayúsculas. ¿Por qué no repasamos juntos sus usos? Se utilizan mayúsculas al principio de un escrito, en el nombre de calles, avenidas, monumentos, cuando se escriben nombres propios, después de cualquier punto, y también en los nombres de épocas, acontecimientos y movimientos sociales. ¡Qué bueno recordarlo! A veces damos por hecho que sabemos algo, pero nunca está de más reforzar nuestro conocimiento. Continuemos ahora con el punto y coma. Siempre me ha costado un poco de trabajo comprender el uso de ese signo. Este signo ortográfico representa una separación de ideas mayor que la marcada por la coma, pero menor a la que se señala en el punto. Se escribe antes de los conectores de oraciones, como son pero, más, aunque, por lo tanto, es decir. El punto y coma también se utiliza para separar oraciones independientes que se complementan entre sí, formando parte de una misma idea. Veamos un ejemplo de su uso. Cuando elegimos algún producto, lo hacemos dependiendo de nuestros gustos, aunque también podemos estar haciendo dicha elección tomando en cuenta si el producto beneficia o perjudica nuestra salud. Profesora, entiendo que la ortografía es fundamental para escribir cualquier informe. ¿Podría mencionarnos algunos puntos sobre cómo se elaboran los informes? Claro que sí. Un informe es un escrito que tiene como objetivo comunicar de manera detallada algo que se está realizando. Puede ser una investigación, un hecho o un evento. Debe de tener un lenguaje claro, concreto y objetivo, para que cualquiera que lo lea lo pueda entender sin complicaciones. A continuación, vamos a escuchar a una maestra especialista que nos hablará al respecto. ¿Cuáles son los elementos que conforman un reporte de investigación? Bueno, los elementos formales de un texto de este tipo, que es académico, es decir, tiene que cumplir ciertas normas, es que generalmente lleva una carátula, ¿no? Una carátula donde se presenta el título del proyecto, quienes intervienen y a veces también la fecha o el periodo del cual estamos reportando. Asimismo, se incluye un apartado de antecedentes en donde se da cuenta de quiénes han investigado ese tema o quiénes no, y también un apartado en donde se
expongan de manera clara los propósitos que nos guiaban o que nos guiaron en esta investigación, así como la metodología, es decir, cuáles fueron los pasos que seguimos dentro de esta investigación, para así después incluir un apartado de la descripción de lo que hemos encontrado. Aquí cabe aclarar que en este apartado es importante que los alumnos se apoyen con algunos recursos gráficos, ¿sí? Como exactamente los gráficos, las gráficas, los esquemas también los pueden incluir, incluso datos, ¿no?, que hayan encontrado, y después vendrá el apartado del análisis de todo lo que hayan encontrado para que estas dos partes les ayudan a plantear ya sus conclusiones, que son las ideas que dan respuesta a las preguntas iniciales que hicieron para esta investigación, y finalmente incluir la bibliografía, que son todos los libros, revistas, textos que nos apoyaron para hacer este tipo de trabajo. Es importante que consideren que nuestros alumnos no están familiarizados con este tipo de textos. Quizá en ciencias lo hicieron, pero entonces, bueno, este trabajo lleva tiempo y lleva un proceso, el mismo que se utiliza para hacer otro tipo de textos. Es decir, planear, organizar la información y plantearla o escribirla de manera precisa y clara, atendiendo a los aspectos ya señalados. Eso es muy importante. No hay que olvidar estos consejos para la redacción de un informe claro y efectivo. El lenguaje debe ser preciso y claro. Además, podemos usar tecnicismos, es decir, palabras técnicas relacionadas con el tema. Entre las características a tomar en cuenta, no olvidemos elaborar una carátula, incluir los antecedentes, mencionar a aquellas personas que han hablado del tema, los propósitos, los pasos que utilizamos al elaborar nuestro trabajo, la descripción, que pueden ser gráficos o esquemas, el análisis de lo que se encontró, así como las conclusiones y la bibliografía. Además de contar con una adecuada ortografía y puntuación. Es correcto, complementemos la información y repasemos algunos elementos que nos pueden ayudar a elaborar un informe. Tener claro el tema del que se tratará tu texto. Esto es importante para tener claras las ideas como la información que van a escribir. Organizar la información en subtemas, categorías, conceptos o preguntas. Si nuestro informe gira en torno al impacto que tiene la publicidad en la sociedad, ¿tú cuáles piensas que podrían ser algunos ejemplos? Podrían ser las cualidades y funciones de la publicidad, o la forma en que sus características influyen en nosotros para comprar algún producto. Incluso las estrategias que podemos usar para ser mejores consumidores. Correcto, hay mucha información que puedes integrar. Lo importante es tenerla clara para no desviarte del tema central. Continuemos. Detallen y expliquen a profundidad la información recabada en su texto. Anoten en sus descripciones los ejemplos que hayan encontrado y textos de especialistas sobre el tema. Así, el lector tendrá más clara la idea que quieren transmitir. Utilicen recursos lingüísticos como adjetivos calificativos, adjetivos explicativos y figuras literarias. No olviden anexar en su texto una introducción y una conclusión. En la introducción pueden explicar brevemente de qué tratará su texto y los subtemas por abordar, mientras que en la conclusión puedes realizar un breve resumen del tema y explicar las ideas más importantes. No olviden que su descripción deberá de ser técnica, es decir, tendrán que definir y explicar el tema, dando referencias, utilizando descripciones detalladas, lenguaje objetivo y planteando diferentes opiniones acerca del mismo tema. Creo que con estos elementos me siento con más herramientas para realizar mis informes, profesora. Entonces, los informes se caracterizan por ser concisos, claros, objetivos. Es correcto. También se pueden apoyar en él usando imágenes y gráficos que muestren visualmente sus ejemplos. Les propongo la siguiente actividad. Estoy segura de que nos ayudará a todos a comprender un poco mejor.
Pongan atención a las preguntas y ejercicios. En caso de ser necesario, a mí me sirve consultar mis apuntes o palabras clave para ayudar a recordar. Ustedes pueden usar la misma estrategia. ¿Qué estrategias les pueden ayudar a mejorar su ortografía? Aprenderse de memoria las reglas ortográficas, buscar videos sobre cómo escribir un texto, utilizar el diccionario y consultar las palabras desconocidas. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que la respuesta es la C, porque no puedo mejorar mi ortografía si no practico. Y usar el diccionario nos ayuda a familiarizarnos con las convenciones ortográficas. Es una buena respuesta. Por supuesto que los videos y tratar de recordar las reglas es útil, pero la mejor forma de afianzar las reglas ortográficas es practicándolas. A mí me han recomendado revisar el texto mientras lo escribo, pero también al finalizarlo. Es un buen consejo. Hacer más de una revisión evitará que se nos escape algún error. Además, no olviden que algo fundamental para refinar nuestra ortografía es la lectura. Fomentar este hábito nos proporcionará elementos para ensanchar nuestros horizontes. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? A. Jerarquizar las ideas. B. Destacar ideas principales. C. Evitar ambigüedades. D. Todas las anteriores. ¿Cuál fue su respuesta? Para mí es la D. Todas las anteriores. En esta sesión hemos visto que los signos de puntuación nos ayudan a organizar nuestras ideas, a destacar lo más importante y evitar escribir ideas que son poco claras. Exacto. Si se dan cuenta, los signos de puntuación parecen muy sencillos, pero su uso correcto es de vital importancia para los textos. Entre mejor los dominemos, tendremos un texto más claro y efectivo. Vamos a leer el siguiente ejemplo con mucha atención e intentaremos señalar cuál es el signo de puntuación faltante. Los productos o servicios que se promocionan son ofertas, promesas vinculadas a la percepción emocional, promesas relacionadas al éxito social. ¿Se percataron de cuál signo falta? Yo sí. Lo pude distinguir gracias a lo que he aprendido en esta sesión. Antes del listado de productos o servicios que se promocionan, tendrían que existir 2 puntos que dieran pie a los ejemplos. Tu respuesta es acertada. Creo que está quedando claro el uso de los 2 puntos. Veamos el siguiente. Los mensajes publicitarios no necesariamente están ofreciendo el producto. Muchas veces lo que venden es una imagen. Lo que faltan son comas. Una después de la palabra publicitarios y otra después de la palabra producto. Me parece que también falta otro signo. Es el punto final para indicar que la idea o párrafo está terminando. De manera que el texto, con un correcto uso de la puntuación, quedaría de la siguiente manera. Así es mucho más fácil leerlo en voz alta. Afinar la puntuación y la ortografía es importante, pero también es un proceso gradual. Así que no se preocupen si al inicio les cuesta o se les escapan algunos aspectos. Es verdad, la práctica hace al maestro. Lo importante es el interés por aprender. ¿Qué pueden corregir del siguiente texto? Propósito. Diferenciar entre la información presentada en los mensajes publicitarios y la realidad. Los signos de puntuación son fundamentales. El texto no solo se ve raro, además es un poco complicado leerlo. ¿Qué le arreglarías? En primer lugar, agregaría las mayúsculas. Al iniciar el párrafo deben incluirse igual que después de 2 puntos. También sustituiría la coma del final del texto por un punto, ya que no se está haciendo una enumeración, sino que se está cerrando una idea. Excelente. Quedaría de la siguiente manera. Vaya que cambia. A veces puede parecer que esas modificaciones son mínimas, pero también considero que son importantes. Claro,
porque son parte de nuestros recursos de expresión. Sin duda, la ortografía y puntuación son herramientas fundamentales para comunicarnos de manera escrita, ya sea para hacer nuestros informes o bien para comunicarnos con amigos o familiares. Cada vez utilizo más los mensajes de texto con la gente cercana y quisiera que todo aquello que intento decirles siempre quede claro. La buena escritura es una práctica fundamental que mientras más practiquemos, mejor podremos emplear, ya sea en nuestra vida académica o en el ámbito personal. No sería agradable generar malos entendidos porque usé mal algún signo de puntuación, como en el ejemplo del pan de muerto. Les recomiendo que localicen en su libro de texto el aprendizaje esperado. Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Así podrán ampliar la información sobre lo que hemos estado trabajando en esta sesión. Recuerden que pueden preguntar sus dudas a sus maestros o bien hacernos llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por compartir con nosotros esta sesión titulada Revisando tu puntuación y ortografía en informes. Les propongo un reto. Redacten un informe de un experimento que hayan realizado o sobre alguna actividad que hayan hecho. Recuerden revisar la ortografía y puntuación durante la redacción y al terminar. Solicita a un integrante de la familia que lo lea y te dé su opinión, identificando si te faltó algún signo de puntuación u ortografía. Compártelo con tus compañeros de clase o amigos, utilizando una red social para que también revisen sus textos y apóyense para mejorar sus textos. Recuerden prestar atención a los elementos que hemos trabajado, mientras redactan cada escrito, así como cuando los terminen. No olviden que para que mejoren su puntuación y ortografía, pueden apoyarse en el diccionario, pero sobre todo hay que fomentar el hábito de la lectura. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Es tiempo de buscar, investigar y leer. Sigamos cursando con ánimo este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima!